Vamos a ver, os voy a describir el ejercicio con el que vais a trabajar, aquellos que habéis venido regularmente, o sea, los que estáis aquí, a las clases de los viernes, solamente para ellos, ¿de acuerdo? Que solamente lo tendré en cuenta para aquellas personas que hayan trabajado regularmente esos días. Es decir, que os estoy mirando y no veo ninguno, pero si hay alguno entre vosotros que no haya acudido, podrá pensarlo, pero no se lo valoraré. ¿Está eso claro? Está siendo grabado, eso lo voy a subir para que lo pueda escuchar todo el mundo. No es nada nuevo, ya lo dije el otro día. ¿De acuerdo? Es decir, que es un premio para aquellos que habéis trabajado. Y además divertido, espero. El cuerpo con el que vamos a trabajar con un cuerpo. Que vamos a trabajar con un cuerpo que os voy a describir ahora, ¿no? Entonces el problema trata de lo siguiente. Sólido rígido. Vamos a cogernos y vamos a hacer un cuerpo bonito. Va a ser como un cucurucho, como un helado. Vamos a cogernos, lo estoy dibujando a mano, ¿no? Quiere decir que... ¿De acuerdo? Ahí no me ha quedado muy del todo, muy... A ver si soy capaz de hacerlo un poco mejor. Es un cono, pero las paredes no son planas. Es un cuerpo de revolución. Y aquí le vamos a meter rack a esto. O sea, es la unión de dos cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces son dos cuerpos de la siguiente manera. Si cojo el eje, hay un eje de simetría. No me ha quedado muy ahí, pero bueno, ahora como lo voy a describir matemáticamente no me queda más remedio, porque si no, no hay manera. Entonces, si cogemos nosotros, vamos a llamarle el eje Z, eje Y y eje X, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto, bueno, el origen lo he puesto ahí, pero podría haberlo puesto aquí casi mejor, incluso. Entonces tenemos, este es un cuerpo de revolución. Respecto al eje Z. ¿Y cómo van a ser? Es macizo, es un cuerpo, es macizo, es uniforme, y utilizáis pues, los números más fáciles, es decir, la densidad podéis coger 1, ρ, normalizáis todo lo que podáis, lo normalizáis, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Entendido? De todas maneras, os dejaré un archivo en Moodle con los datos, incluso con un enlace a esto si es necesario. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya que sepáis de qué va, macizo, uniforme. Esto es la sección, aquí que tenemos es una sección circular de radio R. Tiene montado, vamos a por el de arriba, que es más fácil. Tiene montado arriba también otro cuerpo de revolución que es un elipsoide. Es un elipsoide de revolución. ¿De acuerdo? Todo esto es 2 veces el radio. O sea, es un elipsoide de revolución cortado por la mitad. No es una esfera, sino que es un elipsoide. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Muy bien, y vamos a por el cuerpo de abajo. Está unido a lo que tenemos por aquí. Y este es de revolución, es decir, con dar la fórmula de esta curva, pues ya tenemos definido el cuerpo, ya que es de revolución. Entonces, esta curva pues, va a ser de tal manera que sea una parábola. Es decir, es un paraboloide de revolución. Esto es un elipsoide.
Esta distancia desde este punto hasta este punto vamos a ponerlo también, que sean números fáciles, 2 veces r, si queréis. 2r, o sea, la altura de ese cuasicono es 2 veces de ese cuerpo de revoluciones, también 2r, lo mismo que lo que tenemos de arriba. Esto es justo la mitad, ¿eh? La mitad el elipsoide. ¿Queda claro? O sea, que el semieje mayor es 2r, el semieje menor es r, de la elipse, que crea ese elipsoide. Vale. Y en el de abajo he dicho, ¿sí? Pero si esto es R, sería una semiesfera, no un elipsoide. Vamos a ver si esto es r. Entonces, si fuese una semiesfera, tendríamos que llegar hasta r, no hasta 2r. Porque el diámetro es R. Ya, pero... Vale, perdón. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Es una elipse, no te preocupes. Entonces estaba diciendo, el semieje menor es r, el semieje mayor es 2r. Y eso lo hacéis girar alrededor del eje z. Y os crea ese cuerpo macizo. ¿Vale? El otro cuerpo de revolución, he dicho la altura, 2r. Entonces vamos a decir cómo es la fórmula de la... He dicho que es un paraboloide. Eso quiere decir que si esto es, vamos a llamarlo... la distancia de cada uno de los puntos al eje z, vamos a llamarlo r si queréis, o ρ, como queráis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos la fórmula r igual a z cuadrado. ¿No? Lo que tenemos es, justo mirándolo así, tendríamos tiqui, 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 tiqui. O sea que si esto es z, muy bien. Justo. R igual a z cuadrado, siendo r la distancia al eje. Al eje z. O sea que es una parábola puesta así. ¿De acuerdo? Estoy cogiendo la mitad de la parábola, la parte de arriba, y la estoy haciendo girar en torno al eje vertical. ¿Está claro? Por eso estaba mirando, porque como uno está acostumbrado a poner y igual a x cuadrados, en este caso sería x igual a y cuadrado, esto siendo x y esto siendo y, entonces tenía que pensar un poco si la distancia es, en vez de x lo tengo z, perdón, si la distancia, exacto, si tengo, esto sería y igual a más menos la raíz cuadrada de x, es decir, que estoy cogiendo la positiva, es decir, que aquí tendríamos, bueno, lo que os he puesto. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? ¿Vale? ¿Está claro? Muy bien, pues entonces tenéis ese cuerpo que es uniforme. Y ahora ya hemos descrito el cuerpo, vamos a ver qué hacemos con él. Vamos a hacer como mínimo 3 preguntas. Por ejemplo, la primera, vamos a ir quizás a por la más fácil. Cuelgo el cuerpo del extremo del cono ese. Vamos a llamarle el cono, ¿no? El vértice ese que tenemos ahí, el vértice. Lo cuelgo del vértice. Tenemos aquí. Ese sería el eje de simetría. Lo dejo oscilar en el plano este de la pantalla. ¿De acuerdo? Lo dejo oscilar. ¿Qué posición inicial? Pues que el eje forme, digamos que esté puesto así. ...90 grados con respecto a la vertical. Desde el reposo. La oscilación es en el plano de la pantalla. ¿De acuerdo? Ya sé que el cuerpo es tridimensional, pero no es un péndulo cónico, sino que es un péndulo normal. Es decir, que este eje, el eje de simetría del cuerpo, siempre va a estar contenido en el plano de la pantalla. ¿Está claro? Lo coloco
Está fijo, lo estoy sujetando, suelto, no hay rozamientos y eso oscila, barre naturalmente desde 90 hasta menos 90. ¿De acuerdo? Y ahí me quiero preguntar, pues, hallar todo. Es decir, ¿cuál es el periodo de oscilación? ¿Cuál es el periodo de oscilación? ¿Y cuál es, por ejemplo, la fuerza representar la fuerza que ejerce el eje sobre la barra en función del ángulo? Si lo llamo a esto θ, siendo θ el ángulo que forma el eje de simetría del cuerpo con respecto a la vertical, midiendo desde abajo en función de θ. Quiero ver, por supuesto, la fuerza, es un vector, quiero ver cada componente. ¿Está claro? ¿Está claro? Aquí lo estoy colgando de esto y ese eje está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo. Quiero saber cuál es la fuerza que ejerce ese eje sobre el cuerpo. Naturalmente, por supuesto, estamos dejándolo oscilar con la gravedad. Lo daba por sobreentendido, pero bueno, por si las moscas. ¿Está claro? No me queda muy claro. ¿Puedes repetir? Cojo el cacharro y lo pongo así. Y lo dejo oscilar. Quiero saber el periodo. Quiero saber cuál es la fuerza que ejerzo con la mano sobre el cuerpo. El eje lo está sujetando. Ese vértice está en un punto fijo del espacio. Por lo tanto, quiero saber la fuerza y estoy diciendo cada una de las componentes. ¿Entendido? Muy bien. Segundo. Lanzo este cuerpo al aire. Ahora pensad en el bolígrafo. Lo que pasa es que el bolígrafo es este bolígrafo, un bolígrafo de diseño, diseñado por mí, ¿de acuerdo? Y lo lanzo al aire. ¿Está claro? No hay rozamiento, o sea, cuando digo lo lanzo al vacío, el aire no va a ejercer ninguna... Es como si estuviésemos en el vacío, tenemos otra vez la gravedad. ¿De acuerdo? Y le voy a dar una rotación inicial. Al vacío, aire, el cuerpo. ¿De acuerdo? Le doy, o le damos una rotación inicial, de tal manera que gira en ese instante alrededor, o sea, en el instante inicial, alrededor de un eje que forma... ¿Qué ángulo queréis que forme con el eje de simetría? No. Bueno, 90 no. Ni 0 ni 90. No, tampoco 45. Vamos a darle 20 grados. Con el eje de simetría, aunque fue buena, el intento fue bueno. ¿De acuerdo? Porque estaba escogiendo vuestro compañero los ejes principales. A pesar de decir, y fue tan fino que no dijo 0. Porque eso sería lo más, digamos, lo más burdo. Es decir, escojo 0
Eso quiere decir que entonces estás haciéndolo girar, el eje de simetría ese estaba haciéndolo girar alrededor de un plano perpendicular, pero en ese plano están contenidos los dos otros ejes principales. Y ya que es de revolución, cualquier eje contenido en ese plano es también un eje principal. Lo que quiere decir que la contestación estaba ya prácticamente dada desde ese instante. Tiene que ser que no forme un ángulo de esos. 20 grados con el eje de simetría. Entonces, ¿qué nos podemos preguntar? Cómo se mueven a lo largo del tiempo. Mientras va cayendo. No hay suelo, lo dejáis todo el tiempo que quiera caer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo lanzáis al aire, da igual, o lo dejáis caer desde... Eso da igual, simplemente quiero ver cómo es no la traslación, sino la rotación. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Muy bien. Tercero. Sí, un segundo. ¿Sí? ¿Cómo es el ángulo de 90 grados? O sea, que tenemos... Vale, de acuerdo. Es decir... ¿No? Si tenemos esto, lo estoy haciendo girar... Cuidado, ¿eh? El punto de corte no tiene por qué ser ese con el eje de simetría. ¿De acuerdo? Forma 20 grados. O sea, es como que lo tienes ahora justo por el centro. Es que lo he dibujado pasando... ¿Crees que está pasando por el centro? Mira a ver por dónde pasa. Esa es una de las cosas que vas a tener que determinar. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, que este sigue formando 20 grados y cualquiera paralelo forma 20 grados. O sea, que esos dos. Pasa que al dibujarlo parecía que eso. Mirad a ver por dónde tiene que pasar. Muy bien. Entonces, por ahí tenemos la rotación libre, iba a decir. Como el problema del bolígrafo. Y ahora estamos con el tercero. 3. Y ahora cogemos el giróscopo que ha traído por ahí una compañera vuestra. O sea, la peonza. Mi peonza ahora jugamos con el cuerpo como si fuese una peonza. Es decir, como una peonza, pero bueno, dentro de lo que puede ser tal, que tampoco complica la cosa, vamos a sujetar que sea una peonza que no se pueda mover sobre el suelo, ¿no? Como la pregunta que me hizo una compañera vuestra, sino que sujeto el cuerpo por el vértice. Lo mismo que antes. ¿De acuerdo? Y lo hago girar alrededor de su eje de simetría, bajo la acción de la gravedad, como siempre. Le damos un valor al giro. Fijaos que ahora no es como en el caso primero, que lo dejaba sin giro alrededor del eje, simplemente lo estaba dejando caer como el bolígrafo, sin giro alrededor del eje lo teníamos en ese caso. En este caso le estoy imprimiendo un giro alrededor del eje de simetría de valor omega. ¿De acuerdo? Y bueno, lo soltamos, es decir, que cogemos la cuerda, ¿no? Lo enrollamos, tiramos y eso empieza a girar alrededor de ese eje con esa velocidad angular. No está formando un ángulo, que ahora voy a decir, con respecto a la horizontal o la vertical. Entonces va a caer rápido. Yo diría que nunca. Pero tú dirás, y la peonza se cae gracias a que tienes rozamiento en este punto y tienes rozamiento con el aire. Si no, precisamente en eso es una de las cosas, a ver si me da tiempo de enseñaros,
uno de los elementos más importantes en ingeniería mecánica, iba a decir, por lo que permite ahora hacer, pues, desde mandar satélites, cualquier cosa, los giróscopos, ese tipo de... E incluso engranajes que se llaman gimbal, o gimbal, o como se pronuncia en inglés, ¿no? ¿Cómo se pronuncia en inglés la palabra gimbal? Luego miro a ver. Gimbal. Gimbal. Oh, genial. Bueno, pues luego miramos a ver qué es eso. Para brazos de robots, por ejemplo, y cosas así. Estos días he estado muy entretenido mirando el gimbal locking y ciertos problemas que tienen ese tipo de engranajes en robots. Que todo está... O sea que, fijaos, si os estoy poniendo este problema, os voy a obligar naturalmente a leer, lo mismo que he estado yo leyendo todas estas noches. Pero os daréis cuenta, espero, deseo, en ese momento que os deis cuenta de que este problema, que os puede parecer así, pues resulta que tiene una aplicación directa con lo que es digamos, aparatos de ingeniería, de mecánica, tan bonitos que bueno, o sea, yo me he quedado enamorado, bien leyendo, no había leído con tanta profundidad ese tipo de cuestiones. Y bueno, me pareció muy interesante. Por ejemplo, ver cómo se les produjo un gimbal locking en el Apolo 11 o en el Apolo 10. Los giróscopos que llevaban para determinar la posición, ¿de acuerdo, no? El programa Apolo, ¿no? Os suena de eso, ¿no? Aparte de Apolo el guapo, iba a decir. Pues resulta que todos esos, naturalmente, para lograr, incluso, por ejemplo, me he acordado mucho de Mireia, en especial estos días, porque los giróscopos sirven también precisamente para lanzar los cohetes y naturalmente que mantengan la orientación en el aire, los thrusters, ¿no? ¿Cómo se llama? Por donde sale el chorro, iba a decir, eso lo pueden orientar, ¿verdad? Entonces la orientación es muy importante para saber cuál es hacia dónde tiene que ir el cohete. Es decir, que si viene una racha o un viento o algo y lo tumba a un ángulo, que eso no se vaya al carajo, sino que compense de un sistema que compense, es decir, que dirija. Los sistemas de dirección, o en los coches, por ejemplo, pues todo lo que están llenos de giróscopos y acelerómetros. Bueno, pues tiene que ver con este problema. Espero que lleguéis a ver la belleza del asunto, a ver si es verdad. Entonces estábamos con esta peonza, la sujetamos, es un punto fijo, y entonces le doy un valor omega, que ya diré, si no cogéis, pues todo lo normalizáis, y cogemos un ángulo, lo dejamos desde un ángulo, pues, por ejemplo, 35 grados. ¿De acuerdo? Soltamos y naturalmente no se va a caer, iba a decir. Gracias a eso podemos poner satélites en órbita, si no, íbamos todavía en la edad de piedra. Por cierto, entre estas cosas, lo del gimbal locking y todas estas cosas, los engranajes, resulta que eso tiene años, pero años, ¿os suena ¿cómo se llama? La transmisión del Cardan, ¿no? Bueno, eso tiene 500 años. O sea que es de Giacomo, ahora lo miraré a ver, es decir, de un italiano francés de 1500 y pico, que ya se ocupaba de cosas de estas de mecánica. ¿Bueno? Fijaos, los coches en qué se basan, en qué cosas tan antiguas. Bueno. Cuando lo sueltas, sigue estando sujeto a... Sí, el punto es fijo en el espacio. Cuando digo un punto fijo, me refiero a que es un punto fijo en el sistema de referencia Tierra, que es inercial, ¿vale? O sea, que a partir de... No lo había dicho tampoco explícitamente. Tierra para vosotros, si ese vértice está fijo, lo mismo que en el caso 1, está fijo a Tierra y ese sistema de referencia es inercial. ¿Alguna duda más?
sin rozamientos de ningún tipo. Pero ¿se va a poder mover así o no va a mover? Se puede mover libremente alrededor de ese punto fijo. ¿Vale? ¿Más preguntas? Ese omega, ya lo veréis. No lo sé. No lo sé. Bueno, yo ya sí lo sé, pero no os lo voy a decir. ¿De acuerdo? Estoy diciendo las condiciones iniciales. Pongo la peonza de tal manera que lo hago girar. El giro inicial es con un omega. Ahora miraré un poco el número, o como os lo tengo que dejar con los datos expresos, pues miráis. Si no, cogéis el valor que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Lo mismo que en R. ¿Perdón? También va a ser la densidad. La densidad es uniforme. Pues la densidad, si no os doy ningún valor, cogéis el valor que vosotros queráis. Que no sea 0, claro. Salvo 0. Salvo 0. ¿De acuerdo? O sea, tonterías ninguna. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? No sé. No tengo ni idea. ¿De acuerdo? Todo va a tener que estar en un archivo de matemática. No quiero ninguna foto de móvil, no quiero ninguna foto de nada. Está eso claro, bajo ningún concepto. Está eso también claro. No quiero, es decir, que es que tengo problemas. Lo siento. Solamente vais a poderme mandar un archivo de matemática. ¿Está claro? Uno, si queréis más de uno, pues... Pero con uno, a ser posible. Y por supuesto, en el archivo de matemática, sin fotos, porque también se pueden incluir fotos, o sea que me da igual. Porque parece que la gente no entiende bien lo que quiero decir. Sí, uno se encuentra a veces con cosas raras, ¿no? Entonces, nos entendemos, ¿no? Todos, bastante claro, ¿no? Es decir, nada a mano, nada a máquina, solo a máquina con ayuda de matemática. Por ejemplo, pues lo que ha dicho por ahí, pues vais a tener que juguetear un poco a ver cómo lo halláis. Se puede hacer naturalmente a mano, lo que ha preguntado él, se puede hacer a mano, pero yo lo quiero todo a máquina, a ser posible. ¿De acuerdo? Mi corazón exige eso, iba a decir, o pide por eso. Que se haga todo a máquina, incluido lo del centro de masas, los momentos de inercia, todo, todito. ¿Más preguntas? Bueno, pues este es el juguete. Todavía tenía una, pero ya no me atrevo a poner. Yo creo que es suficiente para que esta. No, quiero ver cómo se mueve. Sí, cuál es la posición en el tiempo. Por ejemplo, ha preguntado Mireia y pues ahí surge todo. Oye, ¿y la velocidad es angular con respecto al eje de simetría permanece constante? Si no, pues ese tipo de cuestiones son las que vais a tener que contestar. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la precisión? ¿Cómo es la anotación? ¿Cómo se comporta eso? ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que vamos, es bonito, como siempre, grupos de 2, que creo que ya ha llegado a mis oídos, que ya pues, os estáis casando unos con otros, me parece bien. Podéis hacer matrimonios de cualquier tipo, yo soy muy abierto ante eso. ¿De acuerdo? Incluso los podéis deshacer después del ejercicio. Sí, hay que hallar o sea, yo quiero saber cómo se mueve, por lo tanto, necesitaréis las ecuaciones del movimiento y resolverlas. Digo yo, iba a decir. ¿Vale? Muy bien. Estaba diciendo que podéis hacerlo, ahora en serio, lo podéis hacer como siempre por grupos de 2, habláis tranquilamente, lo discutís, os pegáis, esas cosas. Y luego, pues, está eso entendido, como si veo las advertencias que hice relativas al otro trabajo, son totalmente válidas para este. Como ya las conocéis, no creo que haga falta repetirlas. ¿Alguien quiere que las repita? Soy yo el juez.
digamos. Entonces, juez y parte. Si creo que hay algo que deba frenar, pues lo haré, sin ningún tipo de... Hasta sí, gracias por la... Estamos el 8 es viernes, que el 8 no... O sea, digamos, esto es... Y así no necesitáis venir. No el 8, no he dicho el 8, no he dicho el 8. He dicho el 9 es... El 8 es viernes, el 9 es sábado, el 10 es domingo. Yo creo que el 10 domingo es una buena fecha. 10 domingo a las 12 de la noche. A las... ¿Cómo era la película esta de los americanos que encuentran al Bin Laden? Zero Dark 30, ¿no? Parece que era. Bueno, a las 12 de la noche. O'clock.